Estamos presentando hoy el simposio de la Asociación Mundial de Psiquiatría, la World Psychiatric Association, de la que formamos parte todos los expositores en el capítulo de desastres, psiquiatría en desastres, así es el nombre que tiene nuestro capítulo. Estamos encantados de poder comunicar toda la actividad que venimos realizando desde hace ya bastante tiempo, sobre todo la división en capítulos, en secciones de la Asociación Mundial de Psiquiatría, tiene el objetivo de llevar adelante actividades académicas. Aquí en la Argentina, nosotros desde hace ya 3 años estamos desarrollando un doctorado que ya tiene 50 doctorandos y que se ha constituido en un grupo de trabajo, en un grupo de investigación original, porque en Argentina es la primera vez que se hace una tarea de investigación en forma colectiva. Pero además hemos tenido algunas realizaciones que vale la pena mencionar, sobre todo para los colegas que nos siguen aquí en Mar del Plata, en la Argentina y en el resto del mundo. Las actividades que hemos desarrollado recientemente han sido la confección colectiva de un libro que se titula Psicoanálisis y Cine, donde 38 de los 50 doctorandos, lo disruptivo en psicoanálisis. Lo interesante es que 38 de los 50 doctorandos hemos participado en la confección de este libro. Así que, como creo que ya está todo organizado y ya nos están viendo desde el resto del mundo, vamos a dar comienzo a nuestra presentación. Yo quiero presentar, en primer término, el orden va a ser el siguiente. Además de la introducción que acabo de realizar, va a hablar el doctor Moti Benyakar, que es presidente honorario de la sección, sobre los aspectos clínicos de lo disruptivo. Posteriormente, el doctor José Tomé de Brasil, que es el director de la Unidad Brasil de la sección, va a referirse a la experiencia de participación en eventos disruptivos en Brasil. Y después nuestro colega Enrique Stein va a presentar un trabajo que ha hecho aquí en la Argentina con veteranos de Malvinas. Así que inmediatamente vamos a dar comienzo. Sí, yo presento al doctor Cohen Bello. El doctor Cohen Bello es médico, psiquiatra, ha finalizado su doctorado en lo disruptivo hace pocos meses. Acá Patricia es la segunda doctoranda que también ha terminado. El doctor Cohen Bello es el secretario de la sección de lo que es intervención en desastres y psiquiatría en desastres de la Asociación Mundial de Psiquiatría, y el doctor José Tomé es el vicepresidente de la sección de intervención en desastres de la Asociación Mundial de Psiquiatría. Cuando terminemos esta reunión, hasta que se prepare el doctor Cohen Bello, les quiero anunciar que hay una reunión de la sección de la Mundial, que están todos invitados. Luego les vamos a decir en qué sala es, y de esa manera lo que estamos organizando es cómo participa Latinoamérica en la actividad de la Mundial de Psiquiatría, que va a ser realizada en agosto, en septiembre, en Madrid, ¿sí? Así que desde acá los invitamos a todos a que participen en la reunión, y luego el doctor Cohen Bello los va a invitar de vuelta para dicha reunión. ¿Sí? Bueno, vamos a presentar ahora los anuncios. Este es el anuncio parroquial, digamos, de nuestra sección. Ahora vamos a ver lo que podamos ver.
Este término de tiempos líquidos marca una época de incertidumbre. Zygmunt Bauman, que es un sociólogo, escribió en el 2005 sobre el paso de una modernidad sólida a una modernidad líquida, refiriéndose a la posmodernidad. Señala que las formas sociales ya no sirven como era posible en los años anteriores de tener elementos que nos permitieran conceptualizaciones claras y duraderas. Lo que dice Bauman desde esa época hasta ahora es que la incertidumbre es un nuevo componente que vamos a tener que introducir en todas nuestras conceptualizaciones. Nosotros introducimos el tema de lo disruptivo como una conceptualización que tiene que ver con toda esta creación. Partimos desde la teoría de Ilya Prigogine, de la conceptualización que nos lleva a que las certidumbres ya no existen, que tenemos por delante una cantidad enorme de situaciones. Acá acaba de llegar otro de los colegas que va a integrar la mesa y que lo invitamos a pasar. Que tenía que ver con la concepción de que la ciencia no avanza en forma lineal, sino que hay épocas en que se avanza linealmente y hay épocas en que todo se bifurca, se distribuye al azar, y esto es lo que se llamó la teoría del caos. A partir de la teoría del caos, nosotros tenemos una nueva forma de concebir la incertidumbre, el caos y el pensamiento complejo que lo introduce Edgar Morin. Con estos elementos estamos en condiciones de establecer un nuevo paradigma que es válido para cualquier ciencia. Antes la división de las distintas ramas, de las distintas disciplinas, eran categóricas, eran claras y no ofrecían dudas. Actualmente tenemos que tener en cuenta que nos estamos moviendo en un terreno transdisciplinario, donde ninguna disciplina puede hacerse cargo de una visión única de los fenómenos que atravesamos. Acá es donde aparece el concepto de lo disruptivo. Lo disruptivo es una forma que nosotros tomamos como paradigma de los nuevos tiempos que, sobre todo en salud mental, nos están atravesando y nos permiten analizar de otra manera todo lo que va ocurriendo. Es muy claro para cualquier persona que todo lo que está ocurriendo en nuestro medio, si analizamos el aumento de la violencia, la incertidumbre que se genera en casi cualquier persona, tiene que ver con un estado de cosas que hasta hace algún tiempo atrás no era previsible. Pues bien, acá es donde entra lo de lo disruptivo. No son fenómenos como analizábamos antes, de una persona vulnerable desde su psiquis a entender mal la lectura que hace del mundo. Hoy es la propia realidad la que está cambiando. Y entonces, para esto no hay nosografía psiquiátrica ni de ninguna naturaleza que nos pueda permitir entender qué es lo que ocurre. Entonces, cuando la realidad es la que cambia, el individuo que hasta ese momento estaba perfectamente adaptado, cae en un estado de anomia porque no puede entender lo que ocurre. Acá es donde los doctores Collazo y Beñacar describieron hace ya algunos años los trastornos por disrupción. Entonces describieron la depresión por disrupción, la ansiedad por disrupción y una serie de fenómenos que pueden abarcar un espectro muy amplio de toda la psicopatología. Y esto nos permite entender que se puede postular como una alternativa mejor, que da mejores respuestas a lo que
tradicionalmente, últimamente, desde los DSM para acá, se engloba como estrés postraumático. Palabra o término que hoy ya dice poco y ha sido modificado desde su origen hasta el momento actual. De allí que la postulación de los fenómenos de los trastornos por disrupción como mejor alternativa para la descripción del estrés postraumático permiten mostrarnos una nueva manera de afrontar la realidad profesional que vivimos. Por eso, yo ahora quisiera pasarle la palabra al doctor Benyacar, que nos va a hablar de los aspectos clínicos de lo disruptivo. Sí, muchas veces es incómodo estar en una situación en la cual uno postula nuevos conceptos o cambios de paradigma. Desde el 1979, el equipo con el cual yo trabajo, estamos postulando que se tienen que rever el concepto del estrés postraumático y puesto que lo enquista la problemática en una problemática patológica por un lado y segundo con una sintomatología muy acotada y no permite el desarrollo de una patología mucho más amplia. Fue ahí que en el 2000 postulé yo el concepto de lo disruptivo, que lo disruptivo se remite específicamente a poder diferenciar las cualidades de los diferentes impactos psíquicos. Los que se dedican a la medicina pueden diferenciar entre lo que es una bacteria, lo que es un virus, lo que es un problema de un hongo, por ejemplo, y saben que eso puede tener diferentes tipos de reacciones y diferentes cualidades. En nuestra área de la salud mental, por lo general tendemos a una generalización de la problemática y lo que les voy a querer transmitir ahora es la propuesta de hacer una diferenciación. Me fui preguntando si los fenómenos fácticos tan heterogéneos y multipotenciales pueden producir impactos que tengan un solo tipo de manifestación psíquica. Si ustedes toman guerras, atentados terroristas, masacres racistas, crisis sociales económicas, accidentes automovilísticos, secuestros, violaciones, incestos, rupturas familiares, diagnósticos mal informados de enfermedades terminales, etcétera, 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 todos van a entrar dentro de la categoría del estrés postraumático. Y yo me pregunto, ¿cómo puede ser que no se haya pensado que hay especificidades de cada uno de estos impactos y que el abordaje diagnóstico y el abordaje terapéutico debe ser específico para cada uno de estos problemas? Es lo mismo que cualquier médico me diga que se trata lo mismo un virus que una bacteria o que se trata lo mismo una infección en la cual no podemos determinar, y cuánto nosotros los médicos invertimos para hacer esa diferenciación y qué poco nos ocupamos en el área de salud mental de utilizar uno de los diagnósticos más usados y más mal usados dentro de la psiquiatría, y no lo dije yo, lo dijo el presidente de la Sociedad de Psiquiatría Internacional. Pero cada vez que nosotros proponemos un cambio, me dice, Moti, invertimos tanto dinero en el concepto de estrés postraumático, ahora lo vamos a cambiar. Y yo me animaría a decir, por lo menos vamos a pensar si se puede ser diferente, ¿sí? ¿Cómo puede ser que científica, clínica y terapéuticamente haya un mismo abordaje para impactos con cualidades tan diferentes, ¿sí? El estrés postraumático no diferencia. Yo me paro ahí, me conviene porque ya acá doy la espalda, ¿no? Conviene para allá, es mejor, ¿sí? El estrés postraumático no diferencia entre las cualidades de los eventos, los entornos, las reacciones psíquicas y la sintomatología que propone. El estrés postraumático determina que para todo lo que yo mencioné y más hay una sintomatología que es muy variada, la que es muy respetable, pero la que hay que reconceptualizar a mi manera de ver. Y es así que emerge el abordaje de lo disruptivo como la propuesta para especificar y discriminar los componentes antes mencionados en pos de un abordaje terapéutico específico
adecuado, tanto farmacológicamente como psicoterapéuticamente. No sé si ustedes saben que existe, hasta hace 5 años, existía una sola droga, ¿sí?, que estaba permitido por la NIH para utilizarla en Estados Unidos para el estrés postraumático. Quiere decir que una chica violada, o un veterano de guerra, o alguien que sufrió un impacto, que entra dentro de esa categoría, solamente podía tomar en un tiempo la sertralina, ¿sí? Entonces ahí se terminaba todo, y yo digo, nosotros terapéuticamente podemos aceptar eso con tanta tranquilidad. Como yo soy muy intranquilo por lo general y muy inquieto, digo, me parece que tendríamos que seguir pensando sobre este asunto, ¿sí? Al hablar de estos componentes nos estamos refiriendo a fenómenos fácticos con cualidades muy diferentes y por lo tanto provocarán impactos psíquicos y sintomatologías diferentes. Y cuando hablo de estos componentes son los que manifesté anteriormente, ¿sí? La falta de distinción entre cada uno de estos componentes lleva a una estandarización psicoterapéutica, psicosocial y psicofarmacológica que coarta los efectos curativos. Acá lo vamos a escuchar al doctor Stein, o sea, cómo tuvo que armar dispositivos específicos para trabajar con los veteranos de Malvinas. Los veteranos de Malvinas tienen la misma patología que tiene una niña violada en la calle, o tiene algo específico que debe ser pensado, abordado y tratado en forma diferente. El modelo de lo disruptivo propone diferenciar las cualidades de los fenómenos fácticos, detectar los procesos psíquicos de cada uno de los sujetos, detectar el procesamiento psíquico, tanto latente como manifiesto, de cada uno, detectar la sintomatología emergente en cada uno de los sujetos y diagnosticar en forma específica cada uno de los trastornos, consecuencias de los impactos disruptivos. ¿Qué es lo que tiene en común el abordaje de lo disruptivo y el estrés postraumático? Los trastornos son provocados por impactos fácticos detectables y describibles. Yo estuve entre el equipo que trabajó internacionalmente el tema del estrés postraumático. El beneficio que tiene es que antes de ese concepto no había un criterio que se podía determinar que esta persona sufrió un impacto por lo sucedido y se aducía que lo que era una patología interna de la persona. Quiere decir que el beneficio que dio en ese entonces el estrés postraumático, que surge cerca de la guerra de Vietnam, es de que se mostró que había factores fácticos que le provocaron al individuo un daño del orden psíquico. Y con eso me parece que fue un gran avance desde ese punto de vista. Segundo, en algunos casos existe una sintomatología como la de la ansiedad y el estrés que son común entre el abordaje de lo disruptivo y el estrés postraumático. Y diferencia entre impactos colectivos e individuales. El estrés postraumático no diferencia si es un veterano de guerra o, como les dije yo, una violación de una niña. En algunos casos los abordajes terapéuticos pueden ser similares. ¿Qué quiere decir? De que no significa esto que todos los abordajes del estrés, que de la gente que trabaja con el estrés postraumático no son buenos, sino que hay que ver específicamente para qué casos y de qué modalidad, ¿sí? Quiero enfatizar la salvedad que hago al postular en algunos casos para destacar que una de las grandes diferencias entre el estrés postraumático y lo disruptivo es la falta de discriminación y especificidad de los conceptos propuestos por el diagnóstico del estrés postraumático. Esto está basado no en lo que digo yo, sino en lo que dice Arik Shalev. Arik Shalev es hoy el pope del estrés postraumático a nivel internacional. Trabajamos juntos muchos años, tocábamos guitarra, él tocaba guitarra, yo desafinaba cantando, pero nos conocimos desde hace muchos años y hoy es la máxima palabra del estrés postraumático. ¿Pero qué escribe Shalev? Que el 88% de los hombres hay una comorbilidad
aparte del estrés postraumático. Es decir, tiene estrés postraumático y otra cosa. 88%, el 79% de mujeres tiene estrés postraumático y otra cosa, ansiedad, depresión o lo que sea. Entonces yo digo, entonces, ¿por qué el estrés postraumático? Claro, porque lo que nos quiere decir que esto pasó después de un evento y que tiene alguna de las sintomatologías del estrés postraumático. Pero cada uno de nosotros sabe que para determinar el estrés postraumático no se necesitan 2 o 3 síntomas, se necesita una cantidad de síntomas que el paciente los aprende, que lo tiene que decir, o el abogado le dice que lo tiene que decir, se le pone ese sello y de ahí es casi imposible moverlo tan fácilmente después que recibió ese tipo de diagnósticos. Quiere decir que encima de todo eso, los pacientes no, dice Yalev, los pacientes no poseen buenas respuestas a los tratamientos farmacológicos y o psicoterapéuticos. No puede ser que estamos diagnosticando mal, no puede ser que no hemos desarrollado un adecuado abordaje desde el punto de vista psicoterapéutico. Las diferencias básicas es establecer las cualidades específicas de cada uno de los eventos y entornos fácticos, ¿sí? Se rompen la cabeza, y tomo el ejemplo porque tenemos la suerte que esté el doctor Stein acá, se rompen la cabeza de pensar cuáles son los factores sociales de los veteranos de guerra. ¿Qué pasó cuando ellos volvieron? ¿Qué les pasó allá? ¿Eso va a tener influencia en el desarrollo de su problemática psiquiátrica? Y seguro lo vamos a escuchar a él, que en ese sentido tiene mucha más experiencia de la que tengo yo. Detectar y diferenciar los procesos psíquicos que desencadenan cada uno de los eventos y entornos fácticos. Quiere decir que ante ese tipo de situaciones, cuando yo tengo que asistir a una niña violada, la modalidad que procesa psíquicamente lo que le pasó es absolutamente diferente a cuando yo tengo que tratar a una persona que sufrió un accidente o que sufrió el accidente de los trenes acá en la Argentina. El hecho que haya sido eso colectivo, grupal, que aparece en televisión, es diferente al paciente mío que lo secuestraron y es absolutamente secreto que lo secuestraron y tienen que trabajar en forma secreta y diferente. Toda la modalidad de procesamiento psíquico es absolutamente diferente. Como meta terapéutica, no solo aminorar el malestar de los síntomas, sino restituir la capacidad elaborativa de los afectos. Y esto para mí es fundamental, porque aquel terapeuta que cree que solamente le va a bajar un poco los síntomas a su paciente porque le dio la sertralina y ahí se terminó, a mí me parece que hay algo que está fallando, porque lo que tiene la esencia de los impactos disruptivos traumatogénicos es que se pierde la capacidad elaborativa de cada uno de los pacientes. Los impactos disruptivos no solo provocan patología, sino que en algunos casos pueden desencadenar en manifestaciones resilientes, cosa que en el estrés postraumático es única y exclusivamente patología, ¿sí? Quiere decir que si nosotros tenemos fenómenos disruptivos, que son fácticos, y esto impacta en el sujeto y se producen modalidades de procesamiento psíquico, puede producir síntomas y esto traería diferentes desórdenes, ¿sí? Si nosotros tomamos lo fáctico, ya vimos los diferentes componentes fácticos que hay. Si tomamos cómo impacta este tipo de situaciones, puede ser un impacto psíquico o puede ser un impacto somático, quiere decir heridas en el cuerpo, etcétera, etcétera. Si tomamos de qué manera lo elabora el sujeto, acá tenemos diferentes tipos de vivencias. Tenemos la vivencia de estrés, la vivencia de incertidumbre, como habló el doctor Coembello, la vivencia ominosa, la vivencia traumática. Sobre cada uno de estos temas, hoy hay doctorandos que están trabajando sobre cada una de esas vivencias. Si tomamos los síntomas, acá tenemos síntomas que son muy similares a los del el DSM-3, muy similares, tomando los básicos, el pensamiento intrusivo, la evitación, la reexperimentación, la hipervigilancia, el temor, sueños recurrentes. Esto en el caso que el impacto disruptivo haya sido traumatogénico. No todo impacto disruptivo produce un trauma psíquico, ¿sí?
Y acá los síntomas son varios, y acá no tengo tiempo para detallarlos, pero en algún momento los podemos conversar, y esto produce diferentes desórdenes: ansiedad, depresión, reacciones psicosomáticas, reacciones somatopsíquicas, desórdenes en el desarrollo de la infancia y el adolescente, desórdenes sociales y familiares, y desórdenes laborales. Quiere decir que los desórdenes son varios. El impacto es disruptivo. La patología pueden ser síntomas que sean en común, pero no entran todos dentro del estrés postraumático, ¿sí? Quiere decir que los desórdenes por disrupción nos pueden dar reacciones no patológicas y patológicas. Y las patológicas las mencioné antes. Las no patológicas puede ser reintegración sin cambios relevantes, y esto es lo que nosotros llamamos la resiliencia, que todos estos necesitan asistencia, pero solamente los que tienen reacción patológica son los que necesitan tratamiento, y acá es muy diferente entender y valorar la diferencia entre asistencia y tratamiento. Por lo tanto, si nosotros tomamos tanto la asistencia y tratamiento, con respecto a los fenómenos disruptivos fácticos, tiene que haber el abordaje de las cualidades de los fenómenos fácticos. Con respecto al impacto, distinguir las cualidades del impacto, si es somático o psíquico. Y no tengo tiempo para hacerles la diferencia grande que existe si una persona sufrió una herida física o sufrió solo un impacto somático. Solamente una palabra con respecto a eso de la experiencia personal de muchos años: aquellos que sufrieron heridas físicas tienen menos consecuencias psíquicas que aquellos que no sufrieron heridas físicas, que parece ilógico, pero esa es la realidad, y nosotros lo vimos, lo comprobamos, y desgraciadamente no tengo tiempo para relatar esto. Con respecto al sujeto, centralizarse en la especificidad del procesamiento psíquico individual y subjetivo. Enfatizo individual y subjetivo para cada uno de los pacientes. Con respecto a los síntomas, disminuir los síntomas farmacológicamente en la medida en que sean muy torturantes y provocan mucho malestar. En el caso que sean psíquicos y no tan torturantes, no abordarlos desde un principio, sino ir viendo de qué manera el individuo tiene capacidad. Y del punto de los desórdenes, tener en cuenta las cualidades de los procesamientos y los síntomas para tener claro qué tipos de desórdenes estamos enfrentando. Eso es todo, muchas gracias. Voy a hablar de acá para leer. Buenas tardes, espero que comprendan el portuñol, pero yo he hecho la presentación. Yo voy a hablar sobre lo disruptivo y lo traumático en las abordajes de los desastres y en las crisis desde la ecobioética y la psicodinámica. Nosotros sabemos que con el aumento de la incidencia de esos eventos disruptivos que Motti, León están colocando, sabemos que tenemos que pensar en un otro modelo, en una otra concepción sobre salud mental de hecho. Cuando hablamos de salud mental o de salud mental, estamos hablando prácticamente de los tratamientos cuando existe la enfermedad. Pero cuando tratamos con los eventos disruptivos, tenemos que tener en cuenta, que estamos trabalhando com pessoas sanas, que são afetadas por este evento inesperado, perturbador, que de forma violenta atinge, de forma violenta provocada por la realidade, e rompe a vida psíquica. Então, o modelo de saúde mental que conhecemos como tratamento, não dá conta disto nuevas patologias ou as novas patologias contemporâneas.
Está difícil. Sabemos también que la exposición de los individuos sanos a los fenómenos perturbadores representa una condición con elevado potencial para la enfermedad física y el desequilibrio emocional, como dice Motti. Esses eventos proporcionam vivências generadas a partir de hechos reais que provocam e alteram a nossa percepção quando estamos vivendo este evento disruptivo. E a observação de um evento disruptivo nos dá a constatação de que os humanos não têm em suas mãos seu destino e que todo o que construíram poderá ser destruído inesperadamente. Motti Ben-Jacquar postulou em 2003 concepto, amplió las bases, los conceptos de la bioética que tratan la interrelación de las relaciones médico-paciente y los tratamientos, amplió para el concepto ecobioético. El concepto ecobioético coloca la presencia del medio ambiente como desencadeador de patologias. Nesse sentido, a saúde mental deverá integrar permanentemente os fatores humanos, porque considera a manifestação da subjetividade como base para prevenção, intervenção e reconstrução em crises, desastres e catástrofes. O novo modelo de saúde e saúde mental deve centrar a atenção em la diversidade de las comunidades de cada região, em suas características culturais e religiosas. Todo o tempo, por o que já foi exposto, temos que considerar a individualidade, a subjetividade humana para estas situações. Até a grande maioria dos trabalhos e das intervenções que são propostas para tratar ou assistir as populações se baseiam basicamente em protocolos muito generalizados que não tratam e não consideram a subjetividade. E acá, a partir de toda a nossa base conceptual do disruptivo, de la base psicodinâmica, psicoanalítica, da compreensão da psique humana, consideramos em todas as nossas ações a subjetividade. Acá se define se é estabelecido que a definição de um evento como um desastre se determina por la falta de capacidade institucional da sociedade ou do governo para dar respostas ante essa situação e suas consequências. Esta é uma definição das Nações Unidas, para compreendermos por que tratamos saúde e saúde mental como, de fato, como condição de qualidade de vida. Devido à natureza de los desastres, as iniciativas sociais e o governo sempre han estado centradas em solucionar as consequências solamente. E as consequências pressupomos os tratamentos, não a assistência. E por el perfil reativo a estas políticas, tales iniciativas não prestavam atenção às ações preventivas dedicadas à gente. Solamente através de programas multidisciplinários e conscientes da necessidade de tratamento contínuo é possível minimizar o impacto emocional diante de um evento disruptivo.
Esta atención es esencial para evitar la tendencia al aumento de la prevalencia de diversas enfermedades somáticas, psicológicas y las comorbidades asociadas. La psicodinámica sempre considerou o meio ambiente e elemento transpsíquico como fundamentos para sua metodologia clínica e encontrou respaldo no conceito ecobioético. A experiência relacional reconstrutiva é uma ferramenta, de novo. É uma ferramenta metodológica que usamos, que atua através de uma intervenção vivencial, criando um espaço transitório com qualidades transicionais para contenção e sustento. Este modelo se centra na elaboração do impacto do disruptivo de um evento ao entorno, potencialmente traumatogênico, imediatamente após a existência de uma crise, um desastre. Eu vou apresentar a vocês um trabalho que eu desenvolvi em Santa Catarina, no Vale de Itajaí, quando houve os aludes em 2008. Foi um trabalho que Motti supervisionou, eu estava em contato com Motti através da secção, e preparamos toda uma intervenção basicamente trabalhada em cima da subjetividade, num sentido de trabalhar um grupo de sustento que existia e que trabalhava com os damnificados, no sentido de fazer a prevenção para não se provocar o adoecimento. Portanto, é uma intervenção assistencial. A experiência relacional reconstrutiva foi o modelo de intervenção psicodinâmica. Trabalhamos trazendo todas as instâncias que interactuavam em situações desorganizadoras, que eram percebidas como e eram reconhecidas como grupo de cuidadores. Foi um projeto transdisciplinário. As ações provocadas por esses eventos disruptivos e as intervenções organizadas resultantes da formação alcançada por profissionais das autoridades do Estado de acordo com sua complexidade específica. Simplificando um pouco, essas ações e intervenções se abordam na maior quantidade de pontos possíveis em áreas do conhecimento humano, com a complexidade. Leon, desde o início, trouxe a teoria de Morin, que é transdisciplinária para a compreensão dos eventos disruptivos, assim como Motti. E esta intervenção assistencial se trabalha com todos os estamentos governamental da comunidade e com as pessoas atingidas, simultaneamente e objetivamente. O programa proposto não tem a intenção de proporcionar atenção médico-psiquiátrica ou psicológica, se fundamenta em um momento de capacitação das pessoas-clave da comunidade. É capacitar para identificar e encaminhar através da escuta e do reconhecimento dos sintomas. A importância de não medicalizar, psicologizar ou socializar as ações, mantemos o foco em la crise e em las reações que acontecem permanentemente. O mais importante é não victimizar a los que foram direta ou indiretamente afetados por esses eventos. Nós chamamos de danificados, pessoas danificadas. Porque a vitimização já cria um sítio de enfermidade para a pessoa.
Su acción, intervención es una abordaje intermultitransdisciplinario. La intervención desarrolla sus intervenciones basadas en el concepto ecobioético, en el pensamiento complexo, y las dinámicas son construidas en función de las demandas presentadas por los cuidadores. A cada reunión, fizemos un programa de 2 años, una reunión mensal en el primer año, a cada 45 días en el segundo año fazíamos las reuniones, y toda la reunión era organizada a través de las demandas que surgían durante los encuentros, que eran de 8 horas por mes. Deberá ser entendida como uma situação de excepção permanentemente. Toda a situação disruptiva tem muitos anos para ser elaborada. Por exemplo, o incêndio em Santa Maria, na cidade de Rio Grande do Sul, na discoteca, que hasta hoje, um ano após, não se proporcionou nenhum tipo de tratamento. E isso é a situação de exceção, que deverá ter por anos, anos e anos. Em las primeiras fases do impacto se desenvolve o programa assistencial, que poderá incluir o tratamento clínico para cuidadores afetados, se imediatamente se localiza. Em las fases de pós-impacto e reconstrução se desenvolve o programa preventivo, baseado em la complexidade, os conceitos expostos, e por las 10 paradoxas criados por Beniacar e Colasso, e por las ações das 10 WVs de Beniacar. Devem realizar-se sempre intervenções por presença. Por isso que os protocolos estabelecidos que se intenta desenvolver com esses grupos têm ações muito específicas, não são amplas, porque la reunião deve ser presencial para que se crie o objeto de discussão, de reflexão que durante o encontro. Estamos tratando não com enfermos, sino com pessoas sanas que enfrentam uma situação altamente patológica. Os programas de saúde mental devem estar dirigidos para o que chamamos de liderazgo funcional. Existe uma liderança constituída e uma funcional que se cria a cada reunião, para que haja o emergente da queixa, da demanda. Mantemos o foco em la crise e não em las reações que se apresentam. Lá criamos um colegiado de gestores, atender grupos separados de niños, voluntários e profissionais, ajudar a las pessoas a alcançar suas metas, amparar a los afectados ou danificados para que sejam protagonistas de um processo de cambio. E acá é onde buscamos desenvolver ou promover e incentivar o desenvolvimento da resiliência. A meta será sempre oferecer um sentido de significado precoce para a representação emocional da desorganização. Esses significados podem ser obtidos e vivenciados por el acolhimento e escuta de emergências individuais com o grupo de cuidadores. A percepção de um significado facilita também o desenvolvimento da resiliência. Acá, dentro da noção de los aspectos psíquicos, promovemos lo más del modo mais precoce possível, através da vivência, da experiência emocional, a significação do afeto e representação para o fato.
pelo fato disruptivo, no sentido de precavermos o adoecimento do quadro que pode desenvolver. Conclusões são essas. Por ser um trabalho de rede de apoio, porque como se trabalha com um grupo, existe a multidimensionalidade grupal que desarrolla um trabalho de rede de apoio, onde se resgata o valor de cada um, minimizando assim o sentimento de impotência natural nessas condições traumáticas. Evidentemente que o sentimento maior diante do disruptivo, o sentimento de impotência, que reativamente se reage com omnipotência. E dentro destes dois polos, impotência e omnipotência, tentamos trazer o indivíduo para trabalhar a realidade disruptiva. O trabalho de sensibilização com o grupo foi possível notar, nem no trabalho de sensibilização do grupo foi possível notar a necessidade de desenvolver ações buscando a integração e interrelação dos vários setores que atendiam aos afetados. Nós buscamos institucionalmente e politicamente toda esta interrelação, porque trabalhamos com um projeto transdisciplinário. Então, trabalhamos com os educadores, a habitação, a parte jurídica, todos esses, tecendo conjuntamente um trabalho em rede, em las imersões das reuniões. Bajo na perspectiva de complexidade, a ampliação da mirada e a distribuição do foco hacia as partes, facilitando e permitindo o processo de reconstrução individual e coletiva através de experiências relacionais. Nosso projeto de intervenção foi criado e organizado a partir de várias visões e experiências aplicadas em trabalhos desenvolvidos na última década, somada aos conceitos correntes expressados. É isso. La presentación. Gracias. Hola, ¿sigo yo? Bueno, buenas tardes otra vez. Agradezco la concurrencia de caras conocidas, algunas chicas de Neuquén y algunos veteranos de Malvinas y otros conocidos. Yo no voy a usar PowerPoint, yo voy a usar Fingerpoint, voy a leer. Y creo que es interesante lo que se va avanzando en el conocimiento, porque quiero comentar que, antes de leer esto, uno de los temas que siempre he tratado en casi todos los congresos de APSA es trastorno de estrés postraumático, mito o realidad. Y como me parece que tenía una finalidad, por un lado, de ser objetivo en la apreciación del fenómeno, y por otro lado, ver el impacto terapéutico positivo, llevaba a concluir de que no todos los veteranos de guerra, en el caso de Malvinas, tienen estrés postraumático, tienen cosas de una tasa de prevalencia que implica esto, que no todos, que es pequeña o relativamente pequeña, lo cual no evita pensar en que hay sintomatología que puede ser calificado como tal y que se ha trabajado. Y en la presentación se me ocurría como una especie de momento para pensar en todo lo que vino trabajando estos años y tomar un tema en particular de fuerte impacto en la clínica, presentar, porque aquí en general estamos en un ambiente de doctorandos, presentar lo que es mi plan de tesis, ahora el doctorado en la Facultad de Medicina de Buenos Aires. Leí ayer para algunos amigos y veteranos de esto y lo voy a leer en pocos minutos, ¿sí? El tema, la temática es el impacto clínico y psicosocial de la desmalvinización en veteranos de guerra de Malvinas. La llamada desmalvinización, fenómeno complejo político-social, según reiterados relatos clínicos de estos años de la posguerra de Malvinas, impactó en la salud física y mental de los veteranos de guerra. En el caso particular de la salud mental, produjo cuadros psicopatológicos diversos. Me parece muy importante esto porque todos dicen, bueno, estrés postraumático, pero también hay depresión, hay adicciones, hay ansiedad, hay muchas cosas.
En muchos casos hay que decir que los veteranos de guerra rápidamente se adaptaron a las nuevas condiciones de vida, pudieron tener una adaptación activa a la realidad, aún habiendo sentido el desprecio, el silencio, la discriminación como sus camaradas. Si bien se destaca clínicamente como cuadro psicopatológico el llamado trastorno de estrés postraumático, con tasas de prevalencia que oscilan entre 15 y 20%, otras afecciones se han presentado, como dije recién. El transcurso del tiempo a más de 30 años de la guerra ha disminuido las tasas de prevalencia de esas afecciones, pero es un hecho que vemos en la clínica diaria que las vivencias de abandono, discriminación, silencio inducido siguen haciendo mella y se presentan como claras manifestaciones de una retraumatización que afecta a su vida cotidiana. Con seguridad, las diferentes historias personales, familiares, son consideradas de importancia sustantiva a la hora de establecer las condiciones vinculares primarias. También operó en la misma dirección la falta de respuesta del sistema de salud, en el marco del abandono de la mayoría de la sociedad a sus necesidades. Ya como dije en otro momento, el primer plan de salud mental se haya iniciado en el 1994, a 12 años de la guerra. Es un hecho probado que las situaciones disruptivas no todas terminan en un cuadro psicopatológico. Creo que acá está claramente coincidiendo en esto que decía Motti. Es un hecho probado, entonces, que no terminan en un cuadro psicopatológico. De allí la importancia de establecer algún patrón reactivo o simplemente basarse en datos clínicos que surjan de los relatos de los pacientes. En esa apreciación totalizadora del fenómeno desmalvinización, iremos explorando algunas situaciones vividas intensamente por los combatientes, como silencio inducido, desconocimiento, maltrato, discriminación, aislamiento social, dificultad para conseguir trabajo reconocido, situaciones que en muchos casos tuvieron consecuencias e impacto clínico en lo inmediato o tardíamente y que aún en la actualidad son verdaderas retraumatizaciones. No sé si es la pena redisrupciones, no sé si sería apropiado el término. Bueno. Es decir, reaparición de los síntomas vividos en el presente. Nos proponemos explorar qué fue lo principal y qué lo secundario en la determinación de esos efectos sintomáticos y clínicos en los veteranos, y cuáles serían las líneas de acción específica en los servicios de salud y qué acciones de tipo social y comunitaria pueden contribuir a mejorar la calidad de vida de nuestros veteranos. La metodología consiste en establecer, una cantidad de encuestas con un número determinado de veteranos y, por supuesto, casos testigos. Existen diversos trabajos, el estado del tema hoy, por el conocimiento que uno va haciendo en este tiempo, existen diversos trabajos como artículos, relatos clínicos, información de casos y en algunas tesis parciales donde se describen cuadros psiquiátricos como el trastorno de estrés postraumático y su complejidad y otras patologías. Centros de atención de veteranos de guerra refieren tasas de 25%, es decir, de cada 100, 25 contraen la enfermedad, y otra del 58%, pero de la población asistida. Por lo tanto, no es esto lo que hay que trasladar al total de la población de veteranos de guerra. Porque en nuestra apreciación actual, algunos datos nos dan una tasa de prevalencia global que no supera el 15%. En el caso, digamos, de los veteranos de guerra de Irak y Afganistán, en el caso de Estados Unidos últimamente, la referencia es que casi todos tienen, digamos, un 35% de problemas de salud mental y una tasa de prevalencia de estrés postraumático de un 20, un 25%. La posguerra, periodo crítico de la llamada desmalvinización, se caracterizó por fuertes sentimientos de abandono, malestar, suicidios en veteranos de Malvinas que tendrían eventualmente relación con el proceso de silenciamiento, abandono médico y psicológico padecido por jóvenes soldados y cuadros de las Fuerzas Armadas, a su regreso después de haber atravesado una situación disruptiva vivida en la guerra entre el 2 de abril y el 14 de junio del 82. Se estiman en más de 300 los suicidios de excombatientes, principalmente en los años inmediatos al conflicto bélico. Y esa situación fue coincidente con una fuerte prédica oficial, militar y civil, y de gran parte de la sociedad del silenciamiento inducido, discriminación laboral, como dijimos antes, ocultamiento de los protagonistas al regreso de las islas, indicadores del complejo proceso llamado de desmalvinización, como dijimos antes, un concepto de alcance político y social. Y en lo psicológico generó indefensión, trabó e impidió atender y prevenir algunas de las consecuencias negativas de un evento riesgoso, dificultades vinculares a nivel familiar y social.
está bastante probado desde el punto de vista clínico que en cualquier evento disruptivo de impacto lo que es fundamental es la llamada intervención rápida. Aquí una de las colegas de Neuquén nos consultaba justamente sobre un nuevo escenario de trabajo donde había que pensar, por ejemplo, bomberos. Nos llamaron hace poco con la muerte de los 8 o 10 bomberos en Barracas, ¿se acuerdan? Y lo que preguntamos en primer lugar si fue una intervención rápida, digamos, del equipo, no habían intervenido. Y lo que posteriormente se produce es una especie de, digamos, de cronificación. Creo que eso es una tarea fuerte en la que estamos embarcados en este momento en el Centro de Salud de Veteranos de Guerra para la constitución de los equipos de intervención rápida. Y una base de esos equipos estarían dados por los psiquiatras que están haciendo la residencia de psiquiatría en el Hospital Militar de Campo de Mayo. La batalla militar perdida y posterior falta de reconocimiento social y con factores favorecedores de una retraumatización con sintomatología propia de quienes atraviesen situaciones disruptivas mal resueltas. Datos de los veteranos de otro país revelan que un informe de una revista llamada Semana, de Medellín, Colombia, del año pasado, señala: otro problema es que al regresar los veteranos tienen dificultades para readaptarse. El periódico Army Times indicó a finales del 2012 que mientras la tasa de desempleo en el país fue de 7.8%, la de los veteranos de Irak y Afganistán fue del 9.9%, 205.000 soldados aproximadamente. Pero el mayor problema es que a su regreso los soldados vuelven como una colonia fantasma, de lo que poco o nada sabe la gente. Durante la era Bush reinó la autocensura en los medios de comunicación y se prohibió exponer imágenes de los ataúdes que volvían de Irak. Como lo dijo en esta revista David Spiegel, psiquiatra del Centro de Estrés y Salud de Stanford, que trabaja con veteranos, decía: encontrarse con civiles que simplemente no entienden nada, desencadena la depresión, la alienación y la frustración. De la práctica y la observación clínica actual que mantenemos después de más de 25, ya diría casi 30, como psiquiatra a excombatientes de Malvinas, el impacto del complejo proceso de desmalvinización sigue generando sintomatología clínica, tanto en aquellos que recién ahora empiezan a hablar del evento disruptivo que atravesaron de la guerra, como de quienes han estado en tratamiento específico estos años. Seguimos viendo pacientes que empiezan su tratamiento, veteranos de guerra, que recién ahora, a 32 años de la guerra, empiezan a hablar de la guerra, con lo que significa la palabra y hablar de esto desde ya, ¿no? La mayoría de la sociedad, tanto en ámbitos oficiales como de las organizaciones de veteranos, se sigue sintiendo una enorme brecha entre los esfuerzos personales y familiares que significaron participar de un conflicto armado y el reconocimiento que la mayor parte de la sociedad argentina les debe. Estamos convencidos que este reconocimiento social es parte del fortalecimiento yoico de quienes no nos parece pertinente calificarlos de sujeto víctima. Hay toda una tendencia, digamos, bastante oficial a calificar de víctima, haciendo analogías con otros procesos, digamos, disruptivos de la gente que ocurrieron en la República Argentina. No nos parece inapropiado esa calificación de víctima. Y al mismo tiempo poner en su justo término el sentido del estrés postraumático, evitar la victimización de la que se hablaba. Yo recuerdo que muchos mensajes nos llegaban: todos los veteranos de guerra tienen estrés postraumático, aunque no lo sepan. Bueno, eso generó también una cierta industria del estrés postraumático. Si bien los aspectos de reparación, una calificación que los victimiza cierra clínicamente toda ponderación de valencias positivas de su acción en el campo de batalla. Innumerables gestos de valentía, solidaridad, sacrificio, heroísmo son recuperados en las psicoterapias con buen resultado clínico. Si bien los aspectos de reparación económica han sido resueltos en lo fundamental por la persistencia en sus reclamos durante estos años, el reconocimiento social está fragmentado, es parcial y hecho desde sus pares y algunos familiares, y se mantienen fuertes falencias asistenciales del sistema de salud oficial y la seguridad social que los debe asistir. Por último, la demostración de que ese abandono parcial sigue existiendo y que sigue generando síntomas a nivel personal y familiar, y la posibilidad de fundar científicamente la relación desmalvinización, patologías o impacto de sintomatología que sigue presente en muchos casos a 30 años de la guerra, puede ser una contribución a mejorar la calidad de vida de miles de excombatientes. Quizá todos no lo sepan, algunos ya los tienen. Por ejemplo, para tener una idea de magnitud, participaron directamente en la guerra más de 15.000 efectivos de las 3 Fuerzas Armadas, de seguridad y civiles. Son 649 los muertos en la guerra, de ellos 323 fallecidos por el hundimiento del crucero General Belgrano.
La sociedad argentina debería revalorizar más ampliamente un lugar histórico en la defensa de la soberanía nacional y nuestros derechos por parte de nuestros oficiales, suboficiales y soldados. Y también si pondera, y esto agrego a partir de lo que inclusive charlamos en una conferencia ayer, muy importante como aporte del veterano de guerra Santiago Tetamansi, aquí presente, que si pondera también en esta línea la guerra de Malvinas como una continuidad histórica del rechazo a los ingleses en 1806, la vuelta de obligado en 1845, etc. Hasta ahora, y aquí termino, esa correlación causal, desmalvinización, síntomas y o trastornos psiquiátricos no está sólidamente fundada en una metodología epidemiológica, prueba de casos testigos, etcétera, que puede contribuir a que la comunidad científica, sus profesionales, científicos, técnicos, pongan el tema en su agenda de capacitación y puedan participar en mejorar la asistencia a los veteranos de guerra y sus familias. Es escasísimo el número de profesionales dedicados a atender veteranos de guerra y familiares en el país. La guerra de Malvinas y sus consecuencias psicosociales tienen un presente creciente y todo aporte a fundar acciones científicas y sociales será una contribución de la comunidad terapéutica altamente valorada. Muchas gracias. Quiero presentar a alguien que nos había presentado, que es el doctor Gustavo Tafet, que es titular de la Universidad Maimónides en la cátedra de especialización en psiquiatría y antiguo colaborador en el área de la sección Psiquiatría en Desastres. Gustavo. Bueno, muchas gracias. Bueno, después de escuchar las brillantes presentaciones de mis amigos y colegas, se me ocurre compartir una reflexión, sobre todo teniendo en cuenta un poco algunos trabajos que hemos hecho previamente con Moti Beñacar y con Carlos Collazo, donde estuvimos investigando un poco no solamente los aspectos psicológicos, psicosociales y cognitivos del trastorno de ansiedad por disrupción, sino también las posibles bases neurobiológicas. Y escuchando recién la exposición del doctor Stein, estaba pensando un poco acerca de alguna experiencia. Estaba pensando que lamentablemente, digamos, a pesar mío, no tengo tanta experiencia en el trato de veteranos de la Guerra de Malvinas, pero también lamentablemente, y a pesar de digamos, acontecimientos históricos, sí tengo mayor experiencia en el trato con sobrevivientes del Holocausto. Quiero decir lamentablemente porque, bueno, ojalá esto nunca hubiera ocurrido, pero por historia familiar he tenido oportunidad de conocer a varios sobrevivientes del Holocausto, entre los cuales se me ocurrió alguna vez investigar por qué algunos familiares sobrevivientes del Holocausto habían sido resilientes, mientras que muchos otros habían vivido una vida de trauma, una vida de depresión. Me llamó mucho la atención el número de suicidios que mencionabas recién entre los sobrevivientes. Digo, a ver, tuvimos 600 muertos en la guerra, de los cuales 300 fueron a causa del hundimiento del general Belgrano y 300 a posteriori, luego de la guerra, a manos de ellos mismos. Lo cual, por supuesto, que habla de un número que personalmente yo desconocía hasta este momento, pero que el impacto produce escalofríos. Pensaba quiénes fueron los resilientes y quiénes fueron los que vivieron una vida de trauma y quiénes, en muchos casos, llegaron al suicidio. Y pensaba que quienes pudieron, de alguna manera, tener una vida de mayor resiliencia y superar justamente el estrés postraumático y superar justamente lo disruptivo que habían vivido, fueron quienes pudieron hacer más luego de la guerra, o durante la guerra o después de la guerra. El que pudo combatir, el que pudo entrar en situaciones de combate, tuvo mejores posibilidades de recuperación. El que no combatió en el campo de batalla, pero combatió a posteriori, contando lo que pasó, tratando de que no se pierda la memoria, cultivando la memoria y cultivando las raíces históricas para que esto justamente sea parte de la historia y que no sea borrado o negado, como en muchos casos ocurre, fue justamente el que pudo también desarrollar una personalidad más resiliente, porque tuvo en sus manos la posibilidad de transmitir también este conocimiento.
Pensaba que la resiliencia se puede enseñar, pensaba que la resiliencia se puede de alguna manera compartir, y pensaba que sería muy positivo si pudiéramos trabajar justamente en este tipo de estrategias de resiliencia, que no solamente tiene un fuerte impacto social, tiene un fuerte impacto psicológico, tiene lugar también a nivel de estructuras cognitivas, porque justamente en esa narrativa que pueden desarrollar los resilientes, que son justamente los sobrevivientes, me parece que justamente hay una reorganización cognitiva muy importante. Y me parece que eso además tiene una base neurobiológica muy fuerte, porque todo este proceso que tiene como principal, no exclusivamente, no único, pero como principal asiento, corteza prefrontal, fundamentalmente corteza prefrontal dorsolateral, que es donde justamente se desarrollan los procesos cognitivos, fundamentalmente de memoria de trabajo, memoria operativa, tendrían la posibilidad de ejercer un control importante sobre estructuras límbicas como la amígdala, que en mi opinión es la principal estructura responsable de mantener la cronicidad de estos cuadros de los que estuvimos hablando. Bueno, esta era mi reflexión que quería compartir con ustedes y bueno, muchas gracias por estar aquí presente, compartiendo este momento. Sí. Yo quería hacer solamente un comentario, un comentario emocional, digamos así. Yo fui nombrado hace ya 15 años, más o menos, o 20 años, asesor honorario de los veteranos de las Malvinas. A los 2 años de ver lo que se hacía, presenté mi renuncia en forma inmediata porque me daba vergüenza lo que se estaba haciendo con los veteranos, como ciudadano, como persona. Al escuchar al doctor Stein ahora, la verdad que me emociona y le agradezco mucho por el abordaje y la verdad, mis felicitaciones, ¿no? Bueno, vamos a abrir un espacio para las preguntas, consultas u opiniones que se quieran realizar. Quiero avisar e invitar a todos que al terminar esta reunión, a las 16 horas, vamos a invitar a todos los presentes a concurrir al salón que está en el primer piso detrás del lugar circular donde están todos los laboratorios. Allí vamos a tener una reunión de la sección Intervención en Desastres de la WPA. Están cordialmente invitados para integrarse a nuestro trabajo. Escuchamos las preguntas o cuestionamientos o intervenciones que quieran hacer. Gracias. Bueno, les agradezco la exposición, ha sido muy interesante y bueno, quería preguntarle particularmente al doctor Bellacar, bueno, ya hace unos años que he seguido sus desarrollos teóricos a raíz de que estoy a cargo de un proyecto de investigación que tiene que ver con los trabajadores amputados en el mundo del trabajo, ¿no? Y a partir de estas lesiones así tan evidentes, digamos, como la amputación, el trabajo fundamentalmente lo que busca o ha buscado a lo largo de estos años es ver la repercusión psíquica, ¿no?, que tenían este tipo de lesiones que en general no son reconocidas, sobre todo la parte psíquica, por las aseguradoras de riesgo de trabajo, ¿no? Queda todo fijado en la cuestión física. Bueno, ahora, escuchándolos nuevamente, me vuelvo a plantear y a pensar, digamos, esta cuestión de por qué no postraumático y por qué sí lo disruptivo, digamos. Yo, siguiendo un poco, le decía los desarrollos teóricos, bueno, que en algún punto uno necesitaba como despegar este concepto, lo traumático, que en uno había quedado tan ligado a la escuela freudiana, digamos, que siempre nos iba a remitir a aquel concepto que introdujo Freud, que remitía a las experiencias traumáticas infantiles, así que uno inevitablemente ante un evento actual
iba a tratar de enlazarlo o relacionarlo con esta historia de este sujeto que en algún punto pegaba en experiencias traumáticas de su vida infantil. Bueno, yo entendía que lo disruptivo en realidad, bueno, era como, bueno, despeguémonos un poco de esto y empecemos a pensarlo más del evento actual o lo que está ocurriendo en este momento en la vida de este sujeto, y nos va a poder dar una posibilidad de pensar la repercusión que va a tener a nivel psíquico y también, bueno, de cómo voy a poder intervenir terapéuticamente y no ir generalmente a hacer esta asociación a lo traumático de las vivencias infantiles. Hoy, la verdad, bueno, creo que es positivo que uno vuelva a repensar esto, ¿no? Bueno, y vuelvo a preguntar realmente si lo disruptivo de introducir este nuevo término en realidad pasa fundamentalmente por esto, o que en realidad, más allá de poner digamos, más la mirada de lo fáctico en esto externo, que de alguna manera obviamente que va a impactar de diversas maneras de acuerdo a la psicología de cada individuo, sano o no insano, porque por ahí decían tienen sujeto sano, yo diría supuestamente sano en realidad, pero que hasta ese momento que ocurre un evento traumático viene transitando su vida sin grandes inconvenientes, digamos, ¿no? Entonces ahí creo que supuestamente sano, habría que, si uno quiere indagar más, a lo mejor no eran todos tan sanos, ¿no? Bueno, un poco es ese, y le agradezco porque de nuevo me lo he vuelto a pensar el concepto, ¿no? Gracias. ¿Cuál es su nombre? Gallagher. Yo soy Noida Gallagher, soy médica psiquiatra. Noida. ¿Cuál es pregunta? Hola, ¿qué tal? Yo quería preguntarle al doctor Tomé el tema específicamente cuando empezó a hablar de la intervención en Santa Catarina, cuando empezaron a armar el dispositivo, específicamente el tema del liderazgo funcional. ¿Cómo funciona este líder de la comunidad? ¿Sí? Mi nombre es Pablo Díaz Tolosa y quería preguntarles, relacionado con el liderazgo, he leído que en comunidades como Colombia se trabaja con gente de la comunidad, a veces gente con algún punto de visión, como lo que sería una manzanera, al fin y al cabo, para trabajar sobre resiliencia, sobre lo disruptivo, en cuestiones de desastres. Básicamente eso. María Isabel Davixiuk, psicóloga, trabajo desde el punto de vista de psiconeuroinmunoendocrinología y epigenética. Básicamente en mi especialidad de violencia con pacientes adultos que han sido víctimas de abuso infantil crónico y hacen patología somática en la adultez. Me quedé pensando lo que dijo el doctor Motti, que a veces la lesión física, la diferencia con la lesión emocional, donde en la clínica yo veo que es a veces la cicatriz es más permanente, ¿no? Nada, sí, alguna explicación un poquitito más o cómo seguir en ese tema ahondando. Gracias. Bueno, respondemos un poco y después. Como la pregunta para mí es más específica, comenzaré. Lo que llamamos de liderança funcional é que normalmente num grupo de trabalho e neste tipo de grupo em que temos diversas hierarquias de profissionais de diferentes áreas ou diferentes disciplinas, la liderança ocorrerá por la demanda que surge por alguém durante o encontro. Não nos interessa o cargo, a postura,
es aquello que traz el conflicto que será el líder en ese momento. Então, a liderança funcional, queremos dizer, não é uma liderança estabelecida. Havia o coordenador de saúde mental, o secretário de saúde, não eram líder, eram participantes. O líder poderia ser o assistente da Copa, que trazia uma demanda ligada ao conflito del disruptivo. Primero quiero aclarar algo con respecto a lo traumático, ¿sí? Y la posición de Freud, etcétera, etcétera. Yo soy psicoanalista formado en la Asociación Psicoanalítica, soy psicoanalista didáctico y también dirijo una maestría en psicoanálisis. Lo aclaro porque esto no quiere decir que rever conceptos significa dejar el psicoanálisis de lado. Y rever conceptos significa tomar las bases, o sea, quien quiere estudiar a Freud sobre lo que él dijo sobre el trauma, hay que leer a todo Freud menos lo que él habló sobre el trauma, porque ahí es donde mete la pata, que habla sobre situaciones traumáticas, ¿sí? Y como él quería construir todo un aparato psíquico, entonces se apoyaba en eso, pero estudió muy poco la esencia de lo traumático, a diferencia de Ferenczi y otros psicoanalistas al respecto. Por eso quiero decir de que el hecho de postular una reconceptualización no quiere decir dejar el psicoanálisis de lado, lo aclaro esto de antemano. ¿Por qué? Porque el psicoanálisis no solo propone ir a las bases de lo traumático o lo que sea, lo que se hablaba mucho de el segundo momento del trauma, etcétera, etcétera, sino que lo que postula es que existe un proceso psíquico que se llama trauma, que tiene una cualidad que es la desarticulación entre el afecto y la representación. Quiere decir que es la falta de capacidad elaborativa de la persona. Eso es trauma psíquico. Los impactos disruptivos pueden ser traumatogénicos o no. O sea, y hay que diferenciar en lo que es una reacción de estrés, que la reacción de estrés es defensiva y desarrolla actitudes, ¿sí? Que pueden ser no adecuadas en un momento, pero preserva la capacidad de articulación entre el afecto y la representación, a diferencia de lo traumático, que es un quiebre psíquico entre el afecto y la representación y tiene una especificidad. ¿Qué viene a decir el concepto de lo disruptivo? Que no todo impacto disruptivo es traumatogénico. ¿Habrá impactos disruptivos traumatogénicos o no? No sé si queda claro, pero es algo muy amplio. Eso es lo que yo llamo la capacidad de diferenciación de cada uno de los impactos en base a las cualidades, capacidad elaborativa del paciente y la reacción del entorno en donde esto se produce. Específicamente con respecto a los impactos físicos, sí, que acá se juntan dos, las amputaciones, etcétera, etcétera, es generalizar de que los impactos físicos o somáticos no producen impactos traumatogénicos, es también otra generalización. Acá tenemos una doctoranda que es, la doctora Patricia Oliveira, que hizo su doctorado sobre el impacto psíquico de las personas que sufrieron quemaduras intensas en el cuerpo. Y ella demostró que ese tipo de quemaduras, a diferencia de otras y a diferencia de otro tipo de impacto físico, producen lo que se llama el complejo traumático que estamos definiendo poco a poco. Quiere decir que ahí también es absurdo hacer una generalización, que en quien tuvo una amputación o quien tuvo quemaduras, etcétera, etcétera, no tiene impactos de ese orden que pueden ser traumáticos. Por eso yo digo que tenemos que ser cautelosos. Nosotros somos o médicos
o psicólogos, o médicos y psicólogos, o personas que estamos formadas para poder hacer esas diferenciaciones específicas y no solamente trabajar en base a una tabla que nos dieron y decir este entra en esta tabla o no entra en esta tabla. La capacidad nuestra es la capacidad de discernir, de diferenciar y de ser específico en el abordaje. Con respecto a los líderes funcionales y estructurales, en un desastre, una catástrofe, o sea, pensar que los líderes estructurales pueden dar respuesta a las necesidades es un absurdo, porque los líderes funcionales tienen que sostener el sistema para que el sistema siga funcionando. Entonces hay que tratar de incentivar que haya líderes funcionales preparados previamente, lo que yo llamo grupos potenciales, para que esos que están preparados previamente puedan hacer frente a las necesidades de ese momento, para que los líderes estructurales puedan sostener el sistema. Porque ¿qué pasa? Los líderes estructurales corren en el primer momento, pero después hay que atender el hospital, hay que atender las instituciones. No pueden caer las instituciones, ya están deterioradas muchas de ellas sin que haya desastres. Así que pretender, y los ejemplos, por ejemplo, cuando yo fui convocado en Río Turbio, si en Río Turbio había una psicóloga en Río Gallegos que tenía que hacer un viaje de 6 horas para poder atender a toda una población que llegaba de vez en cuando, y entonces ahí había que trabajar con el párroco, había que trabajar con los maestros de escuela, había que trabajar con quien pueda desarrollar esa actividad en la mejor manera posible y desde una orientación que nosotros le podíamos dar. Hay palabras que los que están conmigo un tiempo más saben que son las palabras, dicen, si lo querés poner nervioso a Moti, decís situación traumática, si decís víctima de violencia o víctima de violencia, como lo subrayó eso, y eso lo pone en los pelos de punta. Cuando un paciente viene porque es víctima del abuso, el grave problema que yo tengo como psicoterapeuta, psicoanalista, médico, psiquiatra, como lo quieran llamar, es tratar a la víctima del abuso. Yo tengo que tratar a Juancito, a Pedro, a Pablo, que sufrió un abuso, para que no se transforme en víctima del abuso. Pero si yo en mi lenguaje cotidiano lo llamo víctima del abuso, víctima de la guerra, entonces yo ya estoy encuadrándolo en eso que tengo que evitar que eso suceda. Y a veces resulta difícil para la gente que sufrió esa. ¿Por qué no me llaman víctima? Porque la víctima es una figura social. La sociedad necesita víctimas para que perdure la memoria social. Quiere decir que si la víctima desaparece, va a desaparecer lo que sucedió. Entonces una cosa son las víctimas de que las personas murieron porque ya no tienen su subjetividad, y otra cosa son los damnificados que tienen su subjetividad y que tienen que volver a ser Pedro, Juancito, etcétera, etcétera, y no perdurar su persona como en la memoria social. Y después viene el tema de la diferencia entre la violencia y la agresión, ¿sí? Muy fácilmente nosotros utilizamos como sinónimos el concepto de violencia y agresión. A mí me gusta diferenciar una de la otra, ¿sí? La agresión es cuando el hacedor del mal se postula como tal. Entonces yo tengo la posibilidad de desarrollar defensas concretas y psíquicas contra el agresor. La violencia es cuando el hacedor del daño no se postula como tal. Entonces es diferente una persona que se va a enfrentar a una lucha con alguien, o una niña que la violaron, donde alguien que se postulaba para hacer el bien o acercarse le hace daño. La niña que la violaron no tiene la posibilidad de desarrollar defensas a priori contra eso. Esa es la esencia de la violencia. Existe la violencia política, quiere decir aquellos que dijeron que nosotros hacemos por el bien de toda una población, hicieron desaparecer a 30.000 personas de un país. Eso es violencia pura, porque contra eso no se podía defender nadie, porque le estaban diciendo que lo iban a preservar.
a diferencia de las personas que se tienen que ir a enfrentar y pueden desarrollar sus propias defensas. Por eso me gusta ser preciso con los conceptos, que parece que es una precisión semántica, pero créanmelo que no es semántica, es una especificación conceptual que permite poder abordar las problemáticas desde el punto de vista psicoterapéutico, psicofarmacológico, psicosocial, como quieran, en forma diferente, ¿sí? Yo quería referirme a la pregunta que hizo la doctora referida a las amputaciones en el ámbito laboral. Mi tesis doctoral versó sobre un tema similar a lo que plantea. Se llamó Modelo de intervención para generar inmunidad psíquica en el trabajo. El concepto actual del trabajo es más o menos como que se trata de la maldición bíblica, que hay que sufrirlo. En realidad, si lo pensamos un poco, el trabajo necesita de una ecología, es decir, hay un ámbito que podemos definirlo, podemos caracterizarlo, pero al que difícilmente se le da la importancia que tiene. Para que esto pueda ocurrir, se necesita la participación de los interesados, es decir, los trabajadores, a través de sus organismos representativos, los sindicatos. Se necesita la participación del Estado, es decir, porque es el que tiene que regular, y se necesita la participación directa de los trabajadores, no solo del sindicato, sino del trabajador en sí mismo. La mirada que hay actualmente en la mayor parte de las sociedades occidentales sobre los servicios médicos que deberían proteger al trabajo y las legislaciones que deberían proteger al trabajo son totalmente insuficientes y están lateralizadas en el sentido de burocratizar las prestaciones y de tratar de obtener alguna ganancia intermediando con esas prestaciones. El horizonte médico ha quedado muy escaso para poder entender esto. Nuestra propuesta en la tesis había sido la creación de elementos que puedan ayudar a generar o estimular la inmunidad psíquica. Este concepto de la inmunidad psíquica ya estaba en Freud. Cuando hablamos de la barrera antiestímulo, estamos hablando de sistemas de inmunidad psíquica. Y en el trabajo esto se puede estimular, y nosotros postulamos allí que es como lo que hace una vacuna. Nosotros, al dar una vacuna, damos el agente que es capaz de causar la enfermedad, pero en dosis cuidadas, como para que el organismo tenga la posibilidad de reaccionar y que la próxima vez que aparezca ese germen esté defendido adecuadamente. Bueno, esto lo logramos de varias maneras. Nuestra experiencia ha sido con choferes de colectivos a lo largo de unos cuantos años, y donde se pudo lograr la participación de estos elementos que mencionaba en forma experimental. Es decir, fue en forma voluntaria porque se dio en una empresa determinada y se dio con obreros determinados. Yo no sé si esto es generalizable, me gustaría que lo pudiera hacer. Y trabajamos con los criterios de Pichon-Rivière, de los grupos operativos, donde se logró y se pudo demostrar a través de instrumentos bastante contundentes que un año después de la intervención, los grupos que participaron de la experiencia tenían una calidad de vida laboral y extralaboral mucho mejor que los que no habían participado. Por eso me parece que es toda una rama para desarrollar, y donde se necesita este factor de estimulación de la inmunidad psíquica. ¿Hay más preguntas? Bueno, si no hay más preguntas, agradecemos la presencia. Sí, y los invito a la reunión que vamos a hacer ahora al terminar esta presentación. Y para los amigos y colegas que nos han seguido a través de la televisación de este simposio, que por lo que he podido
recoger en los minutos que estuve fuera de la mesa ha sido muy exitosa. Les agradezco mucho en nombre de la sección y estamos dispuestos a poder continuar con esta actividad en los próximos tiempos. Muchas gracias a todos.